Y esta va a ser una serie orgánica que nos da la visión bíblica del cristiano auténtico, de la iglesia auténtica. La base para el mensaje de hoy es en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos 3 al 10. Y quiero leérselo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo Jesús, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. ¿Por qué, para qué el mensaje de hoy realmente signifique algo? Tú y yo debemos conocer las definiciones de dos términos. Esas dos palabras es la palabra auténtico y la palabra iglesia. En cuanto a auténtico, significa algo que es real, algo que es verdadero, algo que es genuino, algo original, no falsificado. Lo auténtico es más valioso que una imitación. Cuando hablamos de iglesia, la mayoría de las personas lamentablemente han sido miembros de una iglesia durante años, pero no pueden dar una definición bíblica de la misma. Sabemos lo que es la iglesia. Sabemos las diferentes funciones en la iglesia, pero no entendemos por qué Cristo dijo, amén, que Él iba a edificar su iglesia de tal manera que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. ¿Por qué Él dijo esto? Porque Él sabía que la iglesia iba a ser otra cosa. No iba a ser una institución más, no iba a ser un grupo social más, no iba a ser una entidad política. Él sabía que la iglesia iba a ser aquello que iba a impactar al mundo para bien con las buenas nuevas del evangelio. Entonces, la iglesia auténtica, la iglesia que Jesús comenzó, la iglesia que Jesús imaginó, la iglesia por la cual Él murió y por la cual Él regresará, es una iglesia que es más que un grupo de personas que se reúnen. La iglesia es su ejército. Tú y yo somos el ejército de Cristo. Y una iglesia bíblica es un grupo de creyentes bautizados que se han unido voluntariamente para observar las ordenanzas de Cristo y buscan cumplir el gran mandamiento o la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La iglesia auténtica, tú y yo, somos las manos de Jesús. Somos los pies de Jesús. Somos los ojos de Jesús. Nosotros somos el instrumento de Dios aquí en la tierra, rescatando a un mundo perdido y sacándolos del infierno y llevándolos a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Nosotros bendecimos a Dios porque somos esa iglesia. Ahora tengo que decirle algo que a mí me preocupa. Este mundo está en un lío. Este mundo está en problemas.
Este mundo está en crisis. Y me duele decirle esto porque no es algo que debe ser la verdad de nosotros. El mundo está en crisis, el mundo está en un lío, porque las iglesias están en crisis y las iglesias están en un lío. El año que viene yo voy a predicar una serie que le he titulado Los 9+1 pecados mortales de la iglesia local. Y son la oración tímida de una iglesia, los ojos secos de una iglesia, los púlpitos débiles de la iglesia, la fe enana de la iglesia, los testigos silenciosos de la iglesia, sin gozo, poca compasión, poco compromiso, adoración superficial. Y finalmente, una iglesia sin temor a Dios. Permítame hacerle dos preguntas que nos confrontan, pero dos preguntas convincentes para cada auténtico hijo de Dios. Si fuéramos eliminados de esta comunidad donde estamos hoy, nos extrañaría. Would we be missed? Y la segunda pregunta que hago, ¿cómo sabe esta comunidad que esta iglesia es real? How does this community know that we are the real deal? ¿Cómo la gente sabe que tú eres un cristiano verdadero? ¿Cómo la gente sabe que tú eres un hombre y una mujer real de Dios? ¿Cómo esta comunidad sabe que esta iglesia es lo mejor que le ha pasado a esta comunidad? Y yo no sé usted, pero yo estoy convencido que esta iglesia es lo mejor que le ha pasado al OBT en esta área. Aquí está Dios. Aquí se mueve Dios. Aquí habla Dios. Aquí hay un faro de luz de parte del cielo. ¿Y por qué digo esto? Porque mi deseo no es ser artificial o falso en nada de lo que hago. La Biblia dice, Jesús hablando, a quien mucho se le ha dado, mucho se le exige. Dios ha sido bueno con nosotros. Yo no sé ustedes, pero Dios ha sido bueno conmigo. Dios me ha salvado, Dios me ha restaurado, Dios me ha dado nuevo nombre y Dios me ha puesto sobre la roca y yo le alabo a Él por eso. Por lo tanto, durante las próximas semanas vamos a centrar nuestra atención en lo que es auténtico, lo que significa y cómo nosotros podemos lograrlo. Puede ser doloroso si tomamos en serio las palabras que escuchamos, pero quiero estar listo para encontrarme con aquel que lo dio todo por mí. Yo sé que no es fácil cuestionar la autenticidad de nosotros. Yo sé que no es fácil preguntar si soy auténtico o no, si eres auténtica o no. Pero estas preguntas es importante, porque un día nos vamos a presentar ante aquel que nos creó y Él nos va a preguntar a todos: ¿qué has hecho con los talentos que te di? Y la Biblia dice que muchos vendrán y le dirán: Señor, pero en tu nombre yo hice esto. Y Él les va a decir: apartaos de mí, no os conozco. ¿Sabe qué? Yo no quiero haber vivido todos estos años que voy a vivir sobre la faz de la tierra sirviéndole a Dios para que un día Dios me diga a mí que no me conoce. Yo quiero que Él sepa mi nombre. ¿Sabe qué? Yo quiero que el infierno también conozca mi nombre, porque estoy trabajando para Dios, le estoy sirviendo a Dios. Ustedes saben que yo tomo en serio mi tarea cuando predico, tanto orando como preparándome para predicarles a ustedes. Y déjenme decirle algo, preparando esta enseñanza que le estoy trayendo a ustedes del cristiano o la iglesia auténtica, yo me di a la tarea de estudiar varios libros que crearon preguntas en mí. Libros como Cristiano Falsificado, Cristianismo Cultural, o lo que es ser un cristiano ateo, y aún libros de anticristianos. ¿Y por qué me doy la tarea? Porque tengo tanta hambre
de que seamos una iglesia auténtica que impacte a nuestra comunidad y a la gente de tal manera que si nos fuéramos habría un vacío y un clamor para que el pueblo de Dios regrese. Que si la cosecha se tiene que mudar del 2830 de la North OBT, esta comunidad llore y clame para que nosotros regresemos, porque ellos saben que somos la luz en este lugar donde estamos. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que entienda que nosotros, la iglesia, somos el único grupo en esta comunidad con perspectiva eterna. Oh, hay gente hablando de cosas momentáneas. Hay gente hablando de impactos culturales, de impactos sociales, de impactos políticos y de impactos educacionales. Pero tú y yo somos los únicos que estamos hablando del cielo y del infierno, de vida eterna o condenación eterna. Y yo no sé ustedes, esto es clave. Esto es importante. Me gusta lo que dijo el doctor Scofield. Él llamó a la iglesia de Tesalónica la iglesia modelo. Y por eso es que voy a usar el pasaje bíblico que le leí para llevarnos al pensamiento que quiero llevarlos. Mire cómo dice el último pensamiento del versículo 10, la segunda parte. Porque esto es tan importante. Habla y dice: Jesús, el que nos rescata de la ira venidera. ¿Por qué empiezo con esto en vez de empezar con el primer verso? ¿Por qué empiezo con esto? Porque de alguna manera nos hemos desestimado, nos hemos anestesiado o nos hemos convertido en incrédulos de la ira venidera. Y es conmovedor pensar eso. La verdad de la iglesia, el fundamento de la iglesia es este: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Porque un día Cristo volverá por su iglesia. Y Él viene a buscar un grupo de santos, de redimidos, de gente que voluntariamente se han entregado al propósito de Él y se han apartado del pecado para vivir para Él. Nosotros no estamos jugando a las iglesias. Esto no es un juego. Esto que yo estoy haciendo aquí, que estoy predicando aquí hoy, esto yo no lo tomo en chiste. Esto es algo serio, porque esto se trata de muerte o vida. Muerte, desconexión eterna del Padre que nos creó. Vida, eternidad en su presencia, adorándole y alabándole y sirviéndole a Él. Y es importante que como iglesia tengas esto bien claro. ¿Qué hace que la iglesia de Tesalónica sea tan especial? Este cuerpo de creyentes mantuvo lo principal como lo principal y mostraron al mundo a Cristo Jesús. Cristo no era parte de su fundamento. Él era su fundamento. El fundamento de la iglesia es Cristo. Dígalo conmigo: el fundamento de la iglesia es Cristo. Dígalo conmigo: mi fundamento es Cristo. Yo estoy construido y estoy siendo construido en la verdad de Cristo Jesús. Él es mi verdad. Y como un guía hábil, Pablo nos da el libro, el manual de instrucción de esta iglesia. Y luego lo ata con un lazo, señalando la iglesia auténtica y revelando tres partes de esta iglesia auténtica. Y de eso quiero hablar, de estas tres partes de esta iglesia auténtica. Porque el cimiento de la iglesia, los cimientos de la iglesia son aquellos sobre los que se construye la iglesia. Y si estoy siendo edificado en Cristo, si estoy siendo construido en Cristo, esto debe llevarme a las verdades de la palabra que me bendicen. Porque
la verdad de la palabra es la que me bendice a mí. La verdad de la palabra es la que me edifica a mí. La verdad de la palabra es la que me debe construir a mí. Y debe ser suficientemente fuerte para soportar el estrés y la presión que puede generar una estructura. Los cimientos son tan importantes que Jesús habló de ellos cuando finalizó su sermón del monte, destacando que la roca sólida en oposición al cimiento de la arena que se hunde. Eres tan fuerte como lo es tu fundamento. Lo repito, eres tan fuerte como lo es tu fundamento. ¿Sobre quién está siendo construido tu vida? ¿Sobre qué está siendo construido tu vida? Si tu vida está siendo construida en un programa de la iglesia, si tu vida está siendo construida a la imagen de un hombre, de una mujer, si tu vida está siendo construida por las canciones que tú cantas solamente, pues van a venir los vientos y tu casa va a caer. Pero si tu vida, oh gloria, ¿cuántos alaban a Dios? Si estás siendo edificado y construido en la verdad de la palabra, pues vengan los vientos que vengan, no podrá contra tu casa, porque tu casa está edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces, si Cristo es nuestro fundamento, ¿cómo se manifiesta este fundamento en la iglesia auténtica? Le dije que Jesús es el fundamento. Y si Jesús es el fundamento y yo estoy siendo edificado sobre esa palabra que Él nos da, ¿a qué se parece eso? Porque hoy en día tenemos tantas personas por ahí pretendiendo ser iglesia, pero lo menos que parecen es iglesia. Hoy tenemos gente cantando, predicando, enseñando de lo que es ser iglesia, pero no tiene la más mínima o el más mínimo reflejo de lo que es ser iglesia. Si yo soy la iglesia auténtica, pues debo de parecerme a aquel que me dio a luz, aquel que me parió, aquel que me trajo existencia. Debo tener el ADN de Él. Entonces, si Cristo es mi fundamento y yo soy creyente, iglesia auténtica, ¿a qué se parece eso? Empieza con obras producidas por la fe, número 1. Obras producidas por la fe. La primera parte se encuentra en el verso 3, cuando Pablo dice la obra de vuestra fe o la obra de la fe. Una de las cosas que se olvida o malinterpretamos fácilmente en la iglesia americanizada del siglo XXI es esta cosa de fe. Tenemos tantos y tantos pensamientos de fe. Porque quiero decirle esto, debemos ser personas de fe. Debemos tener, debemos vivir, debemos caminar, debemos de orar y debemos de ser salvos por fe. Y lo somos. La iglesia auténtica exude fe, desborda y fluye fe y todo se trata de fe. Ahora quiero hacer una aclaración. No es la fe en la fe. Eso es lo que la falsa teología llamada pensamientos positivos enseña. Es la fe en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo lo que produce la salvación o redención de tu alma. Y cuando Pablo habla de obras producidas por fe, él está hablando de obras que son producto de tu salvación. ¿Recibiste eso? No es obra producto de una proclamación. No es obra producto de una declaración. No es obra producto de un ejercicio externo. Es obra que son producto de lo que Dios hizo en ti, oh gloria.
Ahora yo predico porque Él vive en mí. Ahora yo canto porque Él vive en mí. Ahora yo sirvo porque Él vive en mí. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? La Escritura dice que la obra de fe o la obra producida por la fe, lo que la iglesia auténtica entiende es esta doble obra de fe. Nuestras obras es la respuesta natural a la fe. No trabajamos para nuestra salvación, fe, sino que trabajamos desde nuestra fe o debido a ella. Por eso lo que yo hago o quien yo soy, gloria a Jesús, lo que yo hago o quien yo soy es producto de quien vive en mí. La fe que yo manifiesto es producto de la fe que opera dentro de mí. ¿Cuántos tienen a Cristo sentado en su corazón? ¿Cuántos alaban a Dios porque Él vive en su corazón? Esa es parte de la obra de nuestra fe. Por eso es lo que Santiago dijo: muéstrame tu fe sin obra. Su significado fue: ¿cómo puedes hacer esto? Él sigue con la actitud de: no sé cómo puede mostrarme la fe si no hay obras que la acompañen. Por otro lado, él dice: te mostraré mi fe por las obras que yo hago. ¿Sabe lo que está diciendo? Es lo que cantaban nuestros viejos. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo su nombre porque Él vive en mí. Yo no vengo a la iglesia porque tengo fe. Yo vengo a la iglesia porque nací de nuevo. Yo no sirvo a Dios porque quiero algo que alguien me dé. Yo le sirvo a Dios por lo que ya Dios hizo en mí. Por eso es que yo le alabo en las buenas, yo le alabo en las malas. Yo le sirvo en las buenas, yo le sirvo en las malas. Yo le sirvo cuando creo y yo le sirvo aun cuando dudo, porque Él ha nacido en mí. La iglesia auténtica tiene obras que son producidas por la fe. Hace esas cosas que nunca creímos posible. Francamente, lo que nosotros hacemos no son posibles con nuestras propias fuerzas, pero son normales cuando caminamos por fe. Cuando la iglesia o el creyente auténtico camina auténticamente por la fe en el poder de Dios, lo extraordinario se vuelve ordinario, lo sobrenatural se vuelve natural y lo increíble no solo se vuelve creíble, sino se espera. Como mi fundamento es Cristo, ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Como mi fundamento en Cristo, ahora yo hago aquello que para los demás es cosa de locos. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que la gente te ve y dice: tú estás loco, tú estás loca. ¿Por qué? ¿Por qué tú estás en la iglesia un 31 de diciembre? ¿Por qué tú estás en la iglesia un 4 de julio? ¿Por qué tú estás en la iglesia cuando estás triste? ¿Por qué tú le sirves a Dios cuando estás enfermo? Porque lo que para el mundo es locura, para los que creen, para los que han sido salvos, para los que han sido edificados sobre el fundamento que es Cristo, hacemos aquello que el mundo cree que es loco, pero para nosotros es natural. Para el mundo, andar sobre las aguas es imposible. Para nosotros también. Pero como estamos en Cristo, si Él nos dice camina, caminamos sobre las aguas. Para el mundo, tú te enfermas y tú vas al doctor y aceptas el diagnóstico del doctor. Pero para el que está en Cristo, tú te enfermas, el doctor te dice que te vas a morir y tú sabes que la Biblia dice que pondrás tus manos sobre los enfermos, ungiéndoles con aceite y sanarán. Yo creo eso con todo el corazón. ¿Cuántos lo creen? Por eso cuando Cristo es tu fundamento y tú eres auténtico, porque estás siendo construido en esa verdad, quién tú eres y lo que tú haces es producto de tu fe. Yo no hago las cosas para ejercer mi fe. Yo hago las cosas porque tengo fe y porque le sirvo a Dios. Ahora, hay algo importante aquí que no puede ser
obviado. El medio ambiente en que tú estás es bien importante si eres un cristiano auténtico. El medio ambiente en que tú estás es bien importante si eres un cristiano auténtico. Y yo lo pongo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes creen que esta botella tiene la probabilidad de convertirse en hielo? ¿Cuántos de ustedes creen que esta botella tiene la probabilidad de hacerse hielo? Yo lo creo. Es agua. El agua se congela y es hielo. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos creen eso? Vamos a ver cuánto tiempo se tarda esta botella convertirse en hielo. ¿Verdad que nos amanecemos aquí y por más que y podemos bajar el aire a 65 y esta botella no se va a convertir en hielo? ¿Sabe por qué? Porque aunque tiene el potencial de ser hielo, el ambiente es lo que proporciona y es lo que catapulta ese potencial. Si yo la llevo y la pongo en la congeladora, pues se va a convertir hielo. El problema de muchos cristianos es que quieren ejercer obras de fe, pero no están en el ambiente para ejercer esas obras de fe. Oye, no sé si usted me escuchó. Quieren andar sobre las aguas, pero no están en el ambiente para andar sobre las aguas. Quieren poner manos sobre los enfermos, pero no están dispuestos a estar en ambiente propicio para poner las manos sobre los enfermos. Y esto es lo que Dios te está diciendo a ti en este día. La iglesia auténtica, donde el poder de Dios se desata por la fe, la obra de la fe y la obra que produce la fe, vive y produce cosas que solo Dios puede explicar, y eso te desafiará. Dios te está desafiando a ser iglesia. Dios te está desafiando a ser auténtico. ¿Cuántos de ustedes quieren poner manos sobre los enfermos y que sean sanos? ¿Cuántos de ustedes quieren hablar a la mortandad y traer vida? ¿Cuántos de ustedes quieren predicarle a los perdidos y ser salvos? ¿Cuántos de ustedes quieren ser usados por Dios y que Dios se mueva a través de ustedes? Queremos ejercitar la obra de nuestra fe, pero el problema es que queremos hacerlo en los ambientes incorrectos. Queremos ahora cantar, pero no queremos orar para cantar. Queremos predicar, pero no queremos orar para predicar. Queremos tantos privilegios que son producto de un creyente, de una iglesia auténtica, pero no queremos meternos en el ambiente que provoca ese mover de Dios. Hay algo en ti, hay algo en mí que es glorioso y que Dios quiere desatar. Yo les digo a ustedes que Dios hace tiempo se antojó con bendecir esta casa, y así nos dijo muchos años atrás. Dios nos dijo, separó un ministro cuando estábamos en la Landstar y vino a la iglesia y dice: así dice Dios, me he antojado de bendecir la cosecha. Pero ¿sabe lo que está haciendo Dios? Dios está esperando que la cosecha entre en el ambiente propicio, donde Dios diga: ahora puedo moverme, ahora puedo usarlo, ahora puedo glorificarme. No podemos vivir en dos mundos. ¿Por qué el ambiente es importante? Número 3, porque es el ambiente, amén, que va a permitir que Dios sea exhibido, para que el poder de Dios sea exhibido. Hay algo que Dios quiere hacer, pero Él no puede hacerlo en cualquier lugar y en cualquier ambiente. La Biblia dice que la santidad conviene a su casa, y sin santidad nadie verá al Señor. Y el fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los auténticos, a los que son suyos, y apártese de iniquidad si quieren invocar su nombre. Hay una obra que tiene que ser expresada.
Hay un trabajo que tú y yo tenemos que hacer y nadie más puede hacerlo. Tenemos que buscar el ambiente propicio, porque es solamente en el ambiente propicio donde Dios puede ser exhibido. Y la semana pasada terminé una serie que le titulé Oración de Tabernáculo. Y le dije que tenemos que buscar ese ambiente donde podamos estar santificados para estar en la presencia de Dios y experimentar su santidad. La respuesta está en el verso 9, que dice: ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Conectaste los puntos. El fundamento era la salvación. Cristo en el corazón del hombre, de la iglesia, y el hombre construyendo sobre ese fundamento. La iglesia local se convierte en la iglesia auténtica. Es la iglesia que hace de la salvación para todo el centro de todo. Si tuviera que exponer lo que Pablo escribió en el verso 4 al 8, sería evidente que su fundamento era el evangelio. En todo lo que hacían, en sus vidas diarias, en sus conexiones sociales, se trataba de la historia del evangelio. Es decir, toda la humanidad estaba perdida en el pecado y apartada de Dios por su pecado, y Jesús fue el único que pudo romper las cadenas del pecado. Hablar de obras y de fe es hablar de una iglesia auténtica. Nunca pierdas de vista que tus obras y tu fe existen como producto de la salvación, del perdón de pecado, de la liberación. Todas las personas, todos los lugares, todos los tiempos y en todos los casos, siempre Cristo será la respuesta. Y la iglesia auténtica sabe esto. Esto se trata de Cristo. Empieza con Él y termina con Él. Y gira alrededor de Él. Me gusta esa expresión. Se volvieron a Dios apartándose de los ídolos. Esto es algo poderoso, algo grande. Este es el secreto de la iglesia auténtica. Apartarse de los ídolos y volvernos a Dios. Considera esta verdad a la inversa. Dice de los ídolos. ¿Alguna vez has pensado en la frecuencia con la que se mencionan los ídolos en la Biblia? Hay solo 27 libros en el Nuevo Testamento y cerca de 3 docenas de referencias. Y solo hay 66 libros en toda la Biblia y más de 150 referencias a los ídolos. ¿Por qué la Biblia habla tanto de ídolos? Es porque los humanos somos propensos a adorar algo. Al igual que el becerro de oro de los israelitas exiliados, encontramos algo para centrarnos, para prestar nuestra atención y adorar. Mire lo que dijo Juan Calvino: el corazón humano es una fábrica de ídolos. Hoy en este templo, algunos de nosotros en nuestras vidas tenemos ídolos que exigen nuestra atención, nuestro corazón y nuestra adoración. Y esto puede ser cualquier cosa. Puede ser tu familia, puede ser los deportes, puede ser tus diversiones, pueden ser tus vacaciones. Hoy te digo esto, iglesia: cualquiera que sea a lo que somos leal sobre Dios, es nuestro ídolo. ¿Y por qué Dios no puede, o por qué más bien no podemos producir obras producto de nuestra fe? ¿Por qué no podemos estar en el ambiente
que permite que realicemos nuestro potencial, porque hemos levantado altares y hemos levantado ídolos en nuestras vidas. Cosas que ocupan el lugar que solo a Dios le corresponde. El llamado de Dios a la iglesia auténtica, el llamado de Dios al creyente auténtico es a derribar todo aquello que tú has levantado como un ídolo en tu vida que le quite el lugar a Dios. Dice, se convirtieron de los ídolos a Dios. En el sermón del monte Jesús fue claro. Él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Déjeme parafrasear eso. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas que necesitas y algunas de las que quieres se te darán por añadidura. La iglesia auténtica no probó a Jesús para ver si encajaba en el guardarropa de sus vidas. Hicieron lo que Pablo dijo en Romanos 13. Se vistieron completamente de Él. Un cristiano auténtico no es uno que usa a Cristo como una muleta. Una iglesia auténtica no es una iglesia que ora solamente cuando tiene problemas. Un creyente auténtico, una iglesia auténtica es un creyente, una iglesia que se viste de Dios, que respira a Dios, que alaba a Dios. Yo tengo a mi nieto Cristian, que de vez en cuando él, por molestarme, si estoy viendo un partido de fútbol, o estoy viendo una película, o estoy oyendo algo, él de vez en cuando me pregunta, abuelo, ¿qué aprendiste? ¿Qué te dijo Dios? Porque él sabe que yo le saco punta a todo. Porque sabe que yo no vengo a la iglesia para ser iglesia. Yo vengo a la iglesia porque soy iglesia. Yo no predico porque soy pastor. Yo predico porque Cristo reina en mí. Yo no alabo a Dios porque estoy en un grupo de adoración. Yo alabo a Dios porque yo soy un adorador. Yo soy iglesia. Yo respiro iglesia. Yo vivo iglesia porque yo soy auténtico para Dios. Dale un aplauso a Dios. Apartarse de los ídolos no es fácil, porque estos ídolos tienen nuestro cariño y atención, y en muchos casos ocupan nuestros pensamientos y sueños. Pero la iglesia, el creyente auténtico, muere a su antigua forma de vida, con todos sus atractivos. Adquieren una nueva vida que solo se encuentra en Jesús y su evangelio, y se parecen a Él. Yo no sé a cuántos le ha pasado eso. Yo no sé cuántos aquí tenían vicios antes. Tenían malos hábitos. Hablaban malo. Tenían actitudes pobres. Éramos antisociales y reaccionábamos violentos a cualquier cosa. Y si nos daban un consejo, hacíamos lo contrario para darle por la cabeza al que nos dio el consejo. Pero ahora, el que le gustaba fumar, huele el cigarrillo de lejos y ya le cae mal. El que le gustaba beber, huele el alcohol de lejos y ya le molesta. El que era mal hablado, ahora cuando oye a alguien hablando malo, dice, esa no es mi vida. La rebeldía que te gobernaba antes, ahora hay un amor que gobierna tu vida. Y aunque quieras darte por vencido a los atractivos de la antigua vida, no puede el mundo ser tu hogar, porque ahora Cristo reina en ti. Él es tu fundamento y tú te has apartado de esa vida. Tú te has convertido. Para ser una iglesia auténtica se requiere una elección, un giro, una atención intencional, un cambio de dirección. Somos quien somos y seremos lo que Dios quiere que seamos si nuestro fundamento está claro. Es Cristo. Si la verdad que gobierna nuestras obras están claras, producto de la salvación. Y si esas
obras producto de la salvación van a ser desatadas. Tenemos que entrar en el ambiente que proporcione que Dios diga: ahí puedo estar yo, ahí puedo moverme yo. Hay hogares donde Dios no puede glorificarse. Hay familias donde Dios no puede glorificarse. Hay iglesias donde Dios no puede glorificarse. Y hay creyentes que nunca podrán ver al Dios vivo, de poder, que nos hace andar sobre las aguas. Número uno, porque el fundamento sobre el cual han sido edificados no es Cristo. Número dos, porque el ambiente que rodea sus vidas no es un ambiente que invita a Jesús y le dice a Él: eres bienvenido. Yo he ido a casas de visitas donde me han dado deseo de quedarme ahí. Yo he ido a casas de visita donde me han dado deseo de volver de nuevo. Yo hablo con gente que me dan deseo de seguir hablando con ellos mucho tiempo. Pero también he ido a casas y he hablado con gente que el reloj no avanza lo suficiente porque estoy loco de salir corriendo. ¿Sabe por qué? Porque no me han hecho sentir bienvenido. No me han hecho sentir importante en sus vidas. No me han dado un valor o una dignidad que yo pienso que toda persona que usted invita a su casa merece. Porque si usted invita a alguien a su casa, esa persona merece una dignidad. ¿Cuántos han invitado a Jesús a su casa? Levanten la mano los que han invitado a Jesús a su casa. De la única forma que Jesús quiere quedarse ahí. De la única forma que Él quiere seguir hablando contigo. Y de la única manera que Él quiere que las obras que son producto de quien es Él se manifiesten en ti, es si tú le haces sentir bienvenido. Y de la única manera que tú lo haces sentir bienvenido es si eres auténtico, si eres real. Responderás al llamado de Dios. Te pondrás de pies cuando otros caigan. Serás tú quien llevas la luz de Cristo a un mundo en tinieblas. Serás tú ese creyente que dice: yo soy de Cristo y le voy a servir, no como yo quiero, sino como Él manda. Te invito a estar de pie. Que Dios te bendiga. Y si este mensaje te reta y te desafía, te invito a que ahí donde estés le digas a Dios: quiero ser tuyo, quiero servirte, quiero ser auténtico, quiero ser real. Quiero que tú quieras estar cerca de mí todo el tiempo. Quiero que llegues a mi casa y mi casa sea una invitación para milagros donde tú puedas manifestarte.